Está cargando. Comenzamos nuevamente un programa más de los consultores, podcast número 4. Bienvenido Mario y bienvenido a nuestro invitadazo estelar, Marco Maldonado. Muchas gracias por estar con nosotros, Marco. Mario, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Marvin, pues bien, gracias a Dios. Un día más, cuarto programa, ¿verdad? Esperando de nuevo compartir con todos y cumpliendo el objetivo que nos hemos trazado del primer programa, que es compartir, distraernos un poco, salir de lo que nos ha estado pasando durante estos días, ¿verdad? Siguiendo los cuidados y los consejos que debemos de seguir y que los hemos venido diciendo en cada programa. Y hoy, pues como ya anunciaste, ¿verdad? Nuestro querido amigo Marco, con quien vamos a estar hoy platicando, conversando, teniendo una charla bonita como la que hemos tenido en los anteriores programas que han sido muy buenos, ¿verdad? Y hoy tocando un tema, creo, de mucho valor por lo que se viene a partir de las decisiones que se han tomado en cuanto al tema del toque de queda a partir de mañana en ciertos horarios, ¿verdad? Y sobre todo porque los consejos que nos va a dar Marco nos van a venir a ayudar en todo el tema del manejo de nuestras finanzas, no solo personales, sino también en la pequeña y mediana empresa y para los emprendedores, ¿verdad? Para las finanzas empresariales, podríamos decirlo. Así es que, Marco, te agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Así que hemos ido en el día a día invitando a nuestros amigos expertos en los diferentes temas y agradecemos mucho que nos hayas dado tu valioso tiempo, Marco. Así es que bienvenido. Muchísimas gracias a ambos. La verdad es que pues ya bastante tiempo de conocernos y de amistad. Creo que es bueno aprovechar estos momentos para poder generar este tipo de información, para poder generar este tipo de temas, que como bien decías, Mario, pues definitivamente creo que para todos es útil, por supuesto, tomando en consideración el entorno en el que estamos viviendo actualmente. Así es, la verdad que ha sido, Y claro, es un tiempo mira, me escribía alguien y me dice, ¿cómo se nota la gente? Te cuento, Mario, lástima que no está Eric, y te incluyo ahora vos, Marco. Me sí. dice, ¿cómo se nota la gente que realmente quiere hacer algo y construir algo? Porque ustedes, o sea, todos podríamos estar haciendo nada, aunque yo en lo personal tengo trabajo, yo hago temas web, ustedes lo saben, pero me decía alguien, ¿cómo se nota la gente que quiere contribuir en algo? Porque ustedes en vez de estarse rascando la barriga, pues se dedican ya, por ejemplo, hoy cuarto día, compartiendo acerca de estos temas que a todos nos van a traer beneficio en algún momento. Y la verdad es que yo quiero agradecer algunos comentarios que han estado llegando a mi WhatsApp y pues contento de estar aquí y nuevamente pues poner a disposición de las personas que están del otro lado en casita aprovechando el tiempo y transmitiendo. No sin antes dejar de mencionar, por favor, bueno, en primer lugar, que le den muchos corazoncitos, por favor, a la transmisión, que le den un share, que compartan, que comenten, que pregunten. Tenemos aquí al invitado, nosotros también tenemos aquí algo que compartir con ustedes y también agradecer a Benchmark, nuestro aliado estratégico en tema de email marketing. A la empresa de Mario, a Comercia y a 6 grados, la agencia de marketing digital, que es, pues obviamente es parte de lo que hacemos nuestros patrocinadores acá y por supuesto a la marca personal de Marco Maldonado, que hoy pues nos va a dar algunos consejos, 6 consejos prácticos, o espero yo, pero 6 consejos que seguramente nos van a venir a dar una orientación y aunque voy a aceptar algo, en tema de finanzas a mí, como siempre, los que ustedes que nos guían en finanzas, Marco, siempre nos ponen en la brecha, entonces o haces esto para que te vaya bien. Entonces, hoy nos van a venir a picar otra vez, a pulir esos pedacitos que nos van haciendo falta. Así que muchas gracias y compartan, por favor, y pregunten que para eso estamos. Sí, Fíjate, claro, con Marco, mucho que gusto. Fíjate, Marco, que para irte poniendo en contexto y para poder ir alineando lo que vamos a platicar hoy con todas las personas que nos han seguido durante estos 3 días, que te cuento que la gran mayoría se ha ido conectando, 3,000 y pico de reproducciones en cada uno de los programas anteriores. En el primer programa, recapitulando un poco, hablamos sobre que de las crisis se pueden generar oportunidades. Y hablamos que estos eran momentos de reflexión en todo sentido, ¿verdad? Reflexión a nivel personal como también a nivel empresarial, ¿verdad? Hablamos
de que era un momento en el que nosotros podíamos hacer una evaluación de nuevo, ¿verdad? Como bien vos lo sabés, regularmente hacemos una planificación al inicio en nuestras empresas o a nivel personal. Sin embargo, esto nos vino a cambiar todo el contexto, ¿verdad? Entonces hablamos de retomar eso, de hacer una planificación y evaluar cómo íbamos y qué acciones debemos de tomar para cuando esperemos muy pronto, hemos dicho 15 días, esperemos que sean 15 días, ¿verdad? Logremos arrancar y salir en ese disparo, como decíamos ayer de la carrera, podamos salir adelante de nuestros competidores. El siguiente día hablamos de algunos tips básicos, pero que normalmente no hacemos de planificación, ¿verdad? Una fase de diagnóstico, una fase de planificación y todo lo demás. Y ayer hablamos sobre el tema de teletrabajo combinado con el tema de la familia. Ayer realmente fue un programa de mucha reflexión, fue un programa bastante profundo en cuanto a lo que hablamos. Pero platicando con Marvin, creo que también uno de los miedos, porque ayer hablábamos de que es normal tener miedo, pero uno de los miedos y preocupaciones que hoy tenemos cada uno en nuestros hogares es qué va a pasar con los recursos que al momento tenemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos dosificar esos recursos, ¿verdad? Todos aquellos empresarios, pues que tenemos que pagar un salario de nuestros colaboradores, ¿verdad? Que tampoco la intención es dejarlos sin esos ingresos, pero a la vez también pensar en que tenés que mantener un hogar, ¿verdad? Entonces, es esa combinación. Hoy estamos cabal entre la combinación de la empresa y también la parte del hogar, ¿verdad? Que se vuelve un poco complicado. Hablábamos al principio, ¿verdad? De que ya los bancos han estado sacando ahí algunas cuestiones con respecto a los pagos que se van a tener que hacer de los créditos, o tarjetas de crédito, pero eso no quiere decir de que porque este mes no vamos a pagar ni durante los siguientes 3 meses, bueno, tenemos esa plata. Algo tendremos que hacer para poder manejar esos recursos de una forma adecuada, ¿verdad, Marco? Entonces, la idea es cabalmente hoy darle esas herramientas, como bien decía Marvin, esos 6 puntos importantes, ¿verdad? De cómo manejar esos recursos, tanto a nivel empresarial como a nivel familiar, ¿verdad, Marco? Que es la preocupación que creo que hoy podemos ver en la población, ¿verdad? Lo ves en los chats, estoy seguro, de sus amigos, ¿verdad? Los que ustedes estén en los grupos de WhatsApp, que todo el mundo, esa es su preocupación. Entonces creíamos que hoy era el momento justo e importante para tocar ese tema, ¿verdad, Marco? Sí, buenísimo. Creo que la contextualización que haces de sus programas anteriores apoyan mucho a esas 6 acciones que vamos a contarle hoy a la gente que nos está acompañando. Básicamente, para hablar sobre la primera acción, les podría decir que algo muy interesante es, precisamente hablando de pymes y hablando de finanzas personales, hacer que los gastos nosotros los podamos clasificar. La primera y muy sencilla clasificación lo podríamos hacer en la clasificación de un gasto cotidiano y un gasto que genera deuda. Si yo te preguntara, Marvin, ¿cuál sería un gasto que te genera deuda? ¿Qué me podrías decir? Un gasto que me genere deuda. Sí. O sea, con mi tarjeta de crédito, no sé si iría por ahí. Sí. Básicamente, hago esa pregunta. Por ejemplo, si yo voy a comprarme el PlayStation en este momento a bisacotas, ese es un gasto que me genera una deuda. Exacto. Y fíjate que a veces la pregunta pareciera como muy simple y muy sencilla, pero cuando uno en los talleres o cuando estás haciendo un coaching de este tipo con las personas y les haces esa pregunta, es difícil que la respondan. A veces no lo tenés como tan en mente. Es precisamente, y como lo decías, Mario, me gustó mucho esa parte que decías de hacer a veces ese diagnóstico y evaluar, y ya vamos a llegar a una de las acciones, porque cada una de las acciones va en relación a eso, a determinar, ok, en este caso, ¿cómo voy a clasificar yo mis gastos? Entonces, si hablamos del gasto cotidiano, que sería el gasto positivo que podemos hacer en esta época, precisamente hablando de la cuarentena, y como bien decías, pues todos esperamos que sean solo 15 días, pues básicamente es determinar cuáles son las cosas que en realidad yo, mi familia o mi empresa necesitamos y que deben de ser gastos inmediatos, que son los gastos que yo debo de realizar, pero por supuesto que son gastos que son precisamente básicos y necesarios. Y si queremos entonces identificar cuáles son los gastos que nos genera deuda, pues básicamente serían esos gastos que realmente son innecesarios, que como decía Mario ahorita, voy a comprar un electrodoméstico a plazos, o voy a querer comprar ahorita, darme los gustos que normalmente me doy cuando estoy en la época normal,
como por ejemplo bebidas carbonatadas, algunos gustitos que me doy de comprarme un café todos los días, porque en relación a esos gastos de deuda, estamos hablando precisamente de los gastos hormiga, que en muchos casos nos representan sumados todos un rubro bien importante que se vuelve una fuga de gastos en esta época de crisis. Correcto. Fíjate que en función de eso, eh, dejándole como un tip, porque fíjate que aquí lo interesante es que estamos tocando un tema que nos va a servir no solo para estos momentos de cuarentena en los que estamos y en lo que se viene luego, sino esto es un tema que te sirve, ahí sí que para siempre, va, Marco. Existen como un consejo, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando dentro de esta plática que estamos teniendo ahora, existen algunas herramientas que yo he encontrado y te soy honesto, yo estoy usando ya una que cabalmente me sirve para clasificar esos gastos hormiga que vos estás diciendo. Y una de las cosas que yo debía determinar en eso era, pucha, que en comidas en la calle uno gasta un montón y de repente decís, vamos con la familia a comer y solo son 130 quetzales de los menús de McDonald's. Pero cuando los haces los 4 fines de semana, ya estás hablando de que son 500 y pico de quetzales al mes, ¿verdad? Entonces, esas herramientas nos pueden ir ayudando a clasificar esos gastos hormiga que en algún momento si llegan a hacernos un hoyo un poquito grande en la bolsa o en la billetera, ¿va, Marco? Sí, justo eso. Creo que lo primero es tomar conciencia y darnos cuenta de cuáles son esos gastos. Como bien decís, cuando nosotros nos apoyamos de herramientas, eso también se convierte en algo que se vuelve más gráfico. Con el tema de las herramientas, de igual forma como lo podemos hacer sin las herramientas, es que toma un tiempo porque tenemos que sentarnos y realmente identificar, ok, esto que estoy comprando me va a generar ahorita una deuda o como bien decías, más adelante me va a generar una deuda. Por ejemplo, si hablamos de las membresías, cualquiera que sea, hablando por ejemplo de las membresías que nosotros pagamos para el gimnasio o para ver películas, cualquier tipo de membresías, realmente es algo que necesito ahora. Y cuando hablamos de las empresas y de las organizaciones, también deberíamos de buscar dónde están esos gastos que de momento se convierten en algo innecesario, porque precisamente por ahí vamos a forjar una base y pasamos a la segunda de las acciones, que la segunda de las acciones es precisamente cuando nosotros empezamos a disminuir el gasto, es la primera forma de ahorro. Y lo repito, cuando nosotros disminuimos el gasto, es la primera forma de ahorro. ¿Por qué? Esta es la Porque acción, cuando ¿verdad? nosotros, Disminuir gastos. sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos ya definido, ok, disminuimos los gastos, hay que ponerle un apellido. ¿Para qué estamos ahorrando? En este caso lo tenemos muy claro. Ok, es para la crisis y es para esta época y es para este momento en el que vamos a necesitar el dinero, tanto ahora como en un futuro, porque puede ser que estemos hablando de un microempresario o de una pymes que de momento no está generando plata porque los proyectos se pausaron. Entonces, todo ese gasto que ahorita yo estoy conteniendo probablemente me va a servir para salir de deudas o para pagar algunas cosas que tengo que pagar en el mes de abril, en el mes de mayo. Porque como bien lo decías, Mario, probablemente yo ahorita sí tengo para reservar la comida de mi familia, o probablemente fui de las personas que fui al supermercado y me abastecí como para 15 días o como para un mes. Perfecto, pero ¿qué pasa después cuando tengo que pagarle a mis proveedores, cuando tengo que pagarle a mis colaboradores y cuando tengo que pagar, por ejemplo, el local del negocio? Es ahí donde nosotros tenemos que ponerle ese apellido precisamente a ese ahorro y a esa disminución de gastos que estamos realizando. Fíjate, Marco, que en esa línea que hablas del tema de disminuir gastos, ¿verdad? Yo no soy el experto en el tema financiero, ¿verdad, Marco? Pero mi lógica me dice que en efecto ahorita nosotros tenemos que hacer esa evaluación de esos gastos innecesarios, ¿verdad? Pero tenemos que tener, pienso yo, mucha conciencia en que al momento de hacer ese recorte de gastos, que no vayan a ser gastos que impacten de alguna manera, digamos, si hablamos de tema empresarial, ¿verdad? Que impacten de alguna forma en la calidad de mi producto, ¿verdad? O en la promoción que voy a hacer para poder vender, ¿verdad? Si no son otro tipo de gastos. ¿Cómo qué gastos podrían ser esos gastos innecesarios dentro de las compañías, Marco? Buenísimo. La verdad es que es una muy buena pregunta, Mario, porque cuando hablamos dentro de las organizaciones, probablemente vemos, regresando al tema de las membresías, probablemente nosotros somos de las empresas que estamos adquiriendo membresías para
por ejemplo, el tema del periódico, una prensa o algún tipo de información o de revista que nosotros contratamos mensualmente. Por ejemplo, hablando de las membresías, esa es una membresía que uno puede decir, vaya, pero si al final son 300, son 500 quetzales al mes, pues resulta que no es mucho, pero si lo vamos sumando con otros gastos, que probablemente hay empresas que tienen pagado un servicio de cable o de TV satelital, ¿eso realmente es algo necesario en este momento? ¿O sumado a una de las membresías nos podría generar la mitad de lo que estamos pagándole de salario a un colaborador? ¿O la mitad de lo que estamos Claro. pagando, por ejemplo, en gastos de luz? Sí, Entonces, realmente ese tipo de gastos son los que nosotros tenemos que analizar cada uno en relación a qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos gastando y decir, ¿realmente este gasto es necesario? Hay muchísimos ejemplos, pero creo que acá la idea es poner las herramientas sobre la mesa para que las personas, cada uno pueda decir, ok, yo voy a hacer esa introspección de buscar precisamente dentro de mis gastos y dentro de mi presupuesto, si es algo que realmente necesito, es algo elemental y básico, sí, porque no es lo mismo pagar una televisión satelital que pagar la luz de un por local. supuesto, por supuesto. Uh -huh. Yo Sí, sí, quisiera fíjate agregar, que, sí, sí, Marvin. perdón, Marito, yo quisiera agregar ahí que algo bien interesante en esto, y aquí todo el equipo que tenemos aquí en el estudio en producción, en el estudio A, poníamos esta pregunta, ¿realmente lo necesito? Y quiero ejemplificarlo de esta manera. Yo me metí recientemente al gimnasio, ustedes saben que ya andamos batallando con el tema del peso, y lo he agarrado ese slide y digo yo, los primeros días yo dije, no, tranquilo, me voy a quedar dolorido, ¿para qué esforzarme tanto? Vamos despacio. Y una semana después de estar en el gimnasio yo subí de peso. Entonces yo dije, no, le voy a entrar, que me duela, que me canse, que me desgaste, porque esto me trae un resultado. Entonces muchas veces yo he ido aprendiendo, confirmame vos, Marco, que el tema de los gastos y principalmente los gastos innecesarios nos duelen como este tema del gimnasio, porque a veces estamos tan acostumbrados y decimos, no, es que el nene no puede dejar de la suscripción del Play, ¿verdad? Del PlayStation. No, es que sin Netflix no podemos sobrevivir. No, es que Amazon Prime. No, es que mire, lo que sucede, y así vamos jalando una y otra, y creo que, por eso les decía, a mí me cae mal, o sea, me encanta, pero me cae mal los temas de finanzas personales porque lo vienen a noquear a uno, pero con lo que decís, Marco, a mí, perdón, lo voy a decir por mí, no por la gente que nos ve, pero a mí me parece un poco estúpido pagar por una membresía de periódico cuando hoy todo lo tengo en acceso. O sea, ahorita me habló un periódico, un periódico impreso, me dicen, ay, le queremos ofrecer tal membresía. Y bueno, ¿cuánto vale? 700 quetzales. No, pero deme algo barato porque esto lo veo. Mira, va a negociar, no lo bajan y andan necesitados de suscriptores. Pero el tema es, yo dije, no lo necesito. Yo no veo tantas noticias y lo que veo lo veo en Facebook, o sea, todo está en línea. Pero a veces creo que no, que también requerimos un poquito de humildad al momento de quitarnos cosas, como quitársela a nuestros hijos, como quitársela a nuestra esposa, a nosotros mismos, lo que vos decías. No, es que mi cafecito de todo el día. 30, 40 quetzales una libra de café, buena, y tu garrafón de agua y lo hervís y hasta así del día, ¿verdad? Y lo metes a un termo para que no se te enfríe. Hay muchas formas de hacerlo, pero creo que por ahí a mí me sirve mucho eso. Y quisiera poner la pregunta ahí. ¿Realmente lo necesito? Porque eso es lo doloroso, ¿verdad? Fíjate Fíjate que que, enriquece mucho, porque justo normalmente cuando uno confronta a las personas con estas preguntas, yo les digo, mire, no mate al mensajero. Yo simple y sencillamente estoy cumpliendo mi función con decirle que usted haga una introspección y que usted evalúe qué es lo que usted podría dejar de pagar en este momento que realmente no le va a servir para vivir. Fíjate que vos sí, lo ponías en el ejemplo de, ok, una suscripción de periódico, una suscripción al gimnasio. Probablemente hay otros estándares de otra persona que es la membresía del club. Y entonces uno dice, vaya, pero la membresía del club de verdad es algo que le sirve para sobrevivir en estos momentos o con eso usted podría pagar un par de salarios de colaboradores. Pero claro, cada quien a su nivel debe hacer una introspección. Lo que pasa es que no nos gusta, es como destapar el hormiguero y es algo que no nos gusta.
Fíjate que cabalmente en función de la pregunta que ponía Marvin ahí, ¿verdad? Si realmente lo necesito. Yo recuerdo que en algunas oportunidades cuando yo quería comprar algo y estaba soltero, mi papá me decía, ¿lo querés o lo necesitas? Es una gran diferencia, ¿verdad? Si lo querés, no. La necesidad es distinta, ¿verdad? Y eso va más o menos en función, ahí hay una pregunta que manda Juan Carlos, me imagino que es Juan Carlos, pero dice Juanca Hernández. Juanca, muchas gracias por estar conectado. Y él pregunta, dice, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cuál sería el orden de priorización de gastos personales y para la empresa? No sé si estoy bien, va, Marco, pero si no, vos me corregís la plana. Pero yo creo que la forma de priorizar es hacer una división entre los gastos que realmente son esenciales y necesarios, ¿verdad? Y los otros gastos que ya son no necesarios para la empresa ni para uno como persona. Por ejemplo, si yo te digo gastos necesarios a nivel familiar, yo no puedo dejar de pagar colegio, no puedo dejar de pagar casa, no puedo dejar de pagar el supermercado, ¿verdad? Pero el irme a comprar ese café que vos decís, el irme a comprar un pantalón que no necesito, sino que lo quiero, eso no es un gasto necesario. Entonces, todo eso que no es necesario al momento de hacer una planificación financiera debería de quedarse fuera de tu presupuesto, ¿verdad? Sino que debería de quedarse realmente lo importante. Y aquí estaba pensando yo, digamos, a nivel empresarial, ahorita que todos estamos metiéndonos más, por lo menos yo, ¿verdad? En el tema del home office, de repente podemos darnos cuenta que estamos pagando una oficina a la cual solo nosotros llegamos y nunca un cliente nos visita. ¿Será necesario tener esa oficina o no? Y ahí estamos hablando no el café de 30 quetzales, estamos hablando de una oficina que te va a costar de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 quetzales, dependiendo de dónde la tengas, ¿verdad? Es una cosa que puedes evaluar. Ahorita voy, Marvin, donde a lo mejor están 3 colaboradores míos y yo, de repente sería mejor decirles, ¿saben qué, muchachos? Se van todos a trabajar a su casa y aquí está el internet de cada uno y con eso me ahorré 2.500 quetzales, ¿verdad? Entonces, pero volviendo a la pregunta de Juanca, no sé si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Marco, ¿cómo priorizas esos gastos personales o empresariales? Que es la pregunta que hace él, ¿verdad? Yo lo dividí así, entre lo que es necesario y lo que no es necesario, pero vos nos dirás con tu experiencia, Marco. Sí, fíjate que básicamente si lo hablamos desde el punto de vista de mi empresa, es muy importante ver cuáles son esos gastos que me sirven para operar. Yo debería de priorizar entre, ok, como bien decías, el gasto del local, el pago de los empleados, probablemente mi página web, cosas esenciales que me sirven para operar. Estoy hablando ahorita, digamos, de un tema, por ejemplo, que podría ser de una pyme o de una consultoría, pero cada una de las empresas y cada una de las organizaciones debería de identificar cuáles son los gastos esenciales para que yo pueda operar. Y en De base a hecho, eso de puedo hecho priorizar. perdón que te interrumpa ahí, de hecho, hasta el tema de tu gasto de proveedores. ¿Qué Correcto. proveedores, va, Marco? ¿Qué proveedores Sí, realmente son esenciales para yo operar? ¿Y qué otros proveedores tengo que de repente, si lo voy a comprar yo, me sale más barato, pues, y dejo de comprarle a ese proveedor que me lo traiga a la oficina, por ejemplo? sí, y Perdona que justo te con eso interrumpí, que pero decís, ya vamos a llegar y para terminar de responderle un poco a Juan Carlos, es precisamente las otras acciones que nos hacen falta ir desglosando porque eso va a ir complementando mucho de lo que estamos hablando acá, que me gusta mucho porque estamos generando una dinámica muy interesante que es una exposición de ideas precisamente en base a las experiencias de cada uno de nosotros, pero que al fin y al cabo pueden ilustrar a otras personas. correcto. Marvin, ¿nos ibas a contar algo? Sí, gracias. Fíjense que yo creo que hay bastante que hablar en este tema y yo me quisiera basar en la pirámide de Maslow y podemos hacer, tal vez vos nos vas guiando, bueno, ambos, vamos guiando a la audiencia en tema de las necesidades. Hablemos de las fisiológicas y personales que podemos ir desglosando, pero a la vez hacer la analogía con las empresariales. Y en la pirámide de Maslow, recordemos que la base son todas las necesidades fisiológicas. Respirar, que puede sonar a chiste ustedes, pero hoy es un lujo respirar, respirar en paz, respirar tranquilo, respirar pidiéndole a Dios no estar enfermándose, más cuando hay aglomeraciones, ¿verdad? Alimentarnos, descansar, la vida sexual y la homeostasis. Ahora, pongámoslo este plano en tema empresarial. ¿Qué necesito hoy?
¿qué necesito para que funcione mi empresa? Entonces, lo que vos decías, un salario en vez de televisión, o sea, se apaga la televisión y es más, hasta voy a ahorrar. Pero yo me he dado cuenta en organizaciones que ahí se pasa la tele encendida con babosadas, con nada que ver, con cosas que a uno no le sirven. Y uno está ahí, o por ejemplo, en Barrural, que lo ponen los clásicos chistes, ¿verdad? Ahí podríamos pensar en que ellos ahí se pueden ahorrar hasta energía. Cable, o sea, nada que ver, nadie está viendo, es solo por llenar un vacío. Entonces, en vez de eso, quizá yo tengo si quiero entretener a la gente, tal vez tengo revistas, libros, algo que puedo decir, toma uno mientras esperas, lee algo, qué sé yo. Pero allí en este caso, yo quisiera también ver la otra, que es la de la seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos, la moral, la familiar, y seguridad moral y de la salud. ¿Qué estás haciendo en tu empresa para que la gente realmente esté segura? Y yo ahí yo quiero enfatizar mucho en cuanto a mí, como persona y yo, porque creo que primero yo insisto en lo siguiente, que a mí me tocó vivir ustedes y lo comparto muy abiertamente. A mí alguien me dijo en el carro hace muchos años, cuando yo quebré una vez, me dice alguien, el carro en el que andas no está a tu nivel económico. Entonces yo dije, quizá me merezco otro, ¿verdad? Yo todo felizón. ¿Y cómo así? Le digo yo, vos no podés mantener ese carro ahorita, vendelo, salí de deudas, pagale a tus empleados. O sea, me empezó a dar, y ese choque era así horrible, porque decís, de veras que no estoy para eso. O sea, no puedes mantener esas pastillas de frenos, no puedes mantener ese mantenimiento. No, entonces, ahorita creo que también viene una etapa donde muy humilde, como decía el meme, ahí humildemente nos va a tocar bajar quizá de ciertos rubros, porque incluso, ¿qué pasaría si en 6 meses esto sigue y seguimos encerrados y viendo medio qué trueque hacemos? ¿Podrían seguir los patojos estudiando? Podríamos seguir teniendo, bueno, el internet hoy sí es vital para trabajar, pero ¿qué rubros harías vos, Marco, en cuanto a lo empresarial, de qué no podría faltar básico para las empresas? Sí, fíjate que un poco sobre esa línea que mencionan ustedes, básicamente el tema de las empresas es muy similar al tema de la vida personal. Resulta que ahora que estamos en casa, empezamos a consumir más, porque probablemente antes el tiempo del tráfico hace que no desayunemos, probablemente el tiempo que estamos en una reunión hace que quizás solo bebamos un café, pero ¿qué pasa ahora que estamos en casa? Pues resulta que nos despertamos y ahora pues sí desayunamos y consumimos más recursos. Si lo hablamos desde el punto de vista que pasamos durante el día por ahí picando algo, llega la hora del almuerzo y pues ahora resulta que como estamos en familia se nos antojó comer algo y entonces en lugar de bajar nuestro estándar y nuestro nivel, lo que queremos es mantenerlo. Y ese es un grave error, porque hablando de las finanzas personales, debemos de entender que esta época y la posterior, es decir, los meses que vienen en adelante, nosotros deberíamos de tener un perfil más bajo. Eso no le va a hacer daño a nadie, eso no va a causar un problema psicológico, eso no va a hacer que nosotros seamos menos o menos seres humanos o menos importantes. Hay que aprender que en este momento nosotros tenemos que resguardar nuestros ingresos, la plata que tenemos y, por supuesto, a través de reducir y de bajar nuestros niveles y nuestro perfil, vamos a poder tener ese ahorro que es el que decíamos que precisamente nos va a ayudar a poder generar ingresos más adelante o tener esos recursos para más adelante que probablemente vamos a necesitarlos. Y entonces, comparando con las empresas, pues resulta que de la misma forma en las empresas, en muchos casos resulta que yo tengo una oficina muy bonita y la tengo en uno de los mejores edificios, probablemente en zona 9, en zona 10, pero realmente en este momento nosotros necesitamos mantener ese perfil de oficina, ese nivel de oficina. Probablemente estamos también generando algunos gastos que nos mantienen a través del estatus o a través de lo que queremos dar a conocer a nuestros clientes, pero ahí es donde deberíamos de evaluar, por ejemplo, el tema de la oficina o por decir también el tema del carro o de la flotilla de vehículos que tenemos. Entonces,
en muchos de los casos nosotros tenemos que aprender que también dentro de la empresa nosotros queremos tener un estatus y realmente deberíamos de pensar que el estatus no lo vamos a poder mantener quizá por siempre. Resulta que en muchos casos hay crisis y como bien lo decía Marvin, muchos de nosotros hemos quebrado financieramente con nuestras empresas, pero hasta el momento en el que se quiebra y hasta en el momento en el que tenemos la necesidad de cambiar, entonces ya pensamos en reducir nuestro perfil, pero antes no lo hacemos. ¿Por qué no hacerlo ahora, previendo en adelante que nosotros podríamos tener esa necesidad, esos recursos? Sí, aquí saludando a Pica Ramírez, Luis Fernando, a un buen amigo mío, saludos Luis Fernando, a Priscila Leiva de Andrews también, pero aquí Luis Fernando nos hace una pregunta súper interesante. Dice, buenas tardes, estamos hablando de qué gastos son necesarios y cuáles no, pero mi pregunta es, ¿cómo se maneja el tema del ahorro empresarial para poder tener un colchón para estos momentos? Y la segunda es, ¿cuántos meses debería de tener en ahorro la empresa para poder cubrir su funcionamiento? Eh, a mi parecer, verá Marco, y si no, igual me corregís la plana, Luis Fernando, yo creo que en estos momentos cada uno deberíamos de hacer una evaluación de los gastos que estamos teniendo y ver cuáles de esos gastos podemos recortar, porque ahorita decir recortemos la luz, recortemos teléfono, recortemos el café, puede ser que a uno les impacte más y a otros les impacte menos. Entonces yo pensaría que hay que hacer una evaluación cada uno de esos gastos que se tienen, ¿verdad? Y definir cuáles gastos yo podría quitar. Y la otra es que hay algunos gastos por ahí que de repente en este momento no son necesarios, ¿verdad? Podría mencionar una remodelación, por ejemplo, que podríamos pararla un momento para tener esa plata. La otra pregunta que nos hacía Luis Fernando es cuántos meses debería de tener yo de ahorros para la empresa. Esto va tanto para la empresa como a nivel personal, pero lo que yo he visto en la teoría y por lo que he leído en algunos libros es que uno debería de tener de 3 a 6 meses, ¿verdad? Por lo menos, o sea que vámonos por los 6 meses de colchón para mantener las operaciones de las empresas o de nuestra casa. O sea, al final, fíjense ustedes que la riqueza no se mide por las propiedades que yo tengo, sino cuánto tiempo yo podría subsistir si hoy yo me quedara sin trabajo, ¿verdad? Sin un ingreso. Decir, bueno, yo me puedo mantener un año, me puedo mantener 6 meses, ¿verdad? Por ahí se va midiendo la riqueza. Entonces, lo recomendable, según la teoría de los libros, por lo que yo he leído, porque a mí también me costaba un poco y me ha costado todavía irme alineando en el tema del manejo de finanzas personales, pero lo recomendable es de 3 a 6 meses de colchón, ¿verdad? Entonces yo diría que si yo tengo ese colchón, todo lo que vaya a planificar de gastos debería ir después, ¿verdad? Arriba de lo que yo tenga de colchón para poder mantener la empresa, porque ¿saben qué es lo que sucede? Que hablábamos que las crisis siempre van a existir. Lo que pasa es que nunca habíamos tenido una crisis tan fuerte como la que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Entonces, ahí vamos teniendo algo de plata, vamos ahorrando algo, pero no somos conscientes que en algún momento, como diríamos en el buen chapín, se nos pueden trabar las carretas, ¿verdad? Entonces, no sé, Marcos, si estoy bien, pero creo que entre 3 y 6 meses podría ser un número interesante, ¿no? Sí, fíjate que para aportar, Mario, sobre lo que decís, básicamente tenemos dos temas sobre esta pregunta y creo que con la respuesta que voy a dar vamos a tratar las dos preguntas. Cuando hablamos del tema empresarial, nosotros debemos de tener una reserva y una provisión. Cuando hablamos de la reserva, es una reserva legal que desde el hecho de cuando nosotros constituimos una empresa, si estamos hablando de una sociedad anónima, pues se requiere para un depósito inicial, que es con el que ya se puede el abogado hacer valer para terminar de hacer el acta constitutiva de una sociedad anónima. Y si estamos hablando de una pymes o de una persona que trabaja a título personal y es un pequeño contribuyente, pues de igual forma deberíamos de tener un capital inicial de trabajo. Ese capital inicial de trabajo, nosotros deberíamos de mantenerlo intacto. Es decir, ok, ciertamente a mí me va a servir para capital de trabajo, pero lo que voy a hacer es que yo le voy a dar vuelta a esa plata. Y entonces yo debería de tener de regreso esa plata en 2 o en 3 o en 6 meses, pero debería de tenerla de regreso. Ya en realidad no debería de pasar tanto tiempo, pero debería de ser en 2 o en 3 meses, que yo debería tener esa reserva legal ya de nuevo dentro de mis arcas en mi cuenta bancaria y que eso es mi capital de trabajo al que yo solo le estoy dando vuelta. Y entonces algo que se recomienda en relación a esa reserva legal y a ese capital de trabajo es que
de cada una de las ganancias que yo voy obteniendo, yo le asigne de un 15 a un 20% para incrementarlo. Es decir, si yo hice un negocio de 1,000 quetzales, yo debería reservar de un 10 a un 20% de esos 1,000 quetzales y meterlos a mi reserva. Si yo hice un negocio de 1,000,000 de quetzales, yo debería tener una reserva de un 10 a un 20% y meterlo precisamente para que ese capital de trabajo se vaya incrementando. Porque si de hecho yo inicié con un capital de trabajo de 5,000 quetzales, incluyéndole a cada uno de los negocios ese 20% o ese 10% que yo se lo voy a quitar para meterlo a mi capital de trabajo, debería de ser ya en un año una cantidad importante que yo estoy generando o que yo tengo como reserva legal. Y la otra es la provisión. La provisión lo que hace es que si yo tengo colaboradores, yo tengo que tener una provisión para pagarles a ellos una indemnización. En el mejor de los casos, si nosotros estamos trabajando con personas que nos están facturando, que no debería de ser, pero vaya, es el caso de la mayoría de las empresas o de las pymes, pues definitivamente yo lo que tendría que hacer es de todas maneras tener una provisión a través de la cual yo sé que en algún momento, si hay una contingencia laboral, yo voy a poder responder a esa contingencia laboral a ese colaborador. Y esa reserva es un poco fuerte porque la reserva, perdón, la provisión, hablando de salarios, debería de ser de un 40%, porque en ese 40% nosotros estamos sumando el pasivo, las vacaciones, el aguinaldo, el bono 14, y entonces todo ese porcentaje, si yo le pago a la persona 3,000 quetzales, pues yo debería reservar el 40% mes a mes de esos 3,000 quetzales para que si termina la relación, yo tranquilamente puedo darle las gracias a la persona y generar para él ese pago de sus pasivos laborales. Mira, Marco, vos que también tenés el expertise en el tema de recursos humanos, ahorita acabas de tocar un tema interesante. Eh, Hay mucha gente que cree que porque tiene a sus colaboradores facturando, no va a tener una obligación después de de pagarle el tiempo por laborar, ¿verdad? Pero tengo entendido que al final, si van al Ministerio de Trabajo, les van a ganar el caso. Entonces, igual es recomendable o no, ¿verdad? Me imagino que sí, porque estás haciendo que sí con tu cabeza, que guarden ese 40% igual, aunque la gente les esté facturando. Sí, sí, definitivamente, Mario, bien lo has dicho. Y por eso les decía yo, es una práctica recurrente, pero no es una buena práctica el hecho de tener colaboradores facturando. Hay quienes me dicen, no, es que fíjate que de todas maneras yo tengo el porcentaje de las comisiones, eso me lo facturan. De todas maneras hay un problema. Es que fíjate que el 50% lo tengo en planilla y el otro 50% me facturan. De todas maneras hay un problema. Claro. Y si es el 100%, de la Pichi, es mi amiga Priscila Leiva de Andrews, la Pichi Leiva. Ella pregunta, hola, buenas noches. Bueno, esa no es la pregunta, ahí saluda. Estos son temas interesantes. Gracias, Priscila. Nos estamos reuniendo a las 6 de la tarde todos los días, de aquí hasta que nos den chance de poder salir a trabajar en paz. Entonces estamos reuniéndonos acá, así que te invito a hacerle clic, a like a la fanpage y por supuesto compartir. Dice, ¿podrían recomendarme algún libro de finanzas y emprendimiento? Antes de entrar ahí, quiero pedirte por favor, Marco, que nos des algún número de teléfono, si lo tenés a mano, si no lo buscas ahí, para que la gente que quiera tu asesoría, tu consultoría, pues me imagino que estamos a mejores precios, pero no implica que lo esté dando gratis, Marco, porque mucha gente ahora, si uno vende algo, dicen, deberían darlo gratis porque todos lo dan gratis, pero es tiempo, es trabajo. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy es muy valioso. Pero, ¿cómo te podemos contactar, Marco? ¿O algún correo electrónico? Sí, claro que sí, al WhatsApp 5312-6670. Hoy por hoy les podría decir que, pues gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar asesorando a muchas empresas, a muchas organizaciones, pero por supuesto también a las personas. Qué mejor que poder ayudarles en esta época. Realmente es una inversión que vale la pena. Y como decía Mario al principio, la verdad es que esto no es solo por el tema de la crisis, el tema económico, financiero, de la mayordomía, de gestionar y administrar nuestros recursos,
debería de ser algo permanente, porque lo hablábamos ahora, decíamos, ok, si yo tengo un capital de trabajo con el que inicié y disciplinadamente yo ese capital de trabajo lo voy a hacer crecer a través del porcentaje que yo delimite de mis negocios para hacerlo crecer, debería de ser algo permanente desde que nació la empresa o desde que yo empecé a trabajar como consultor independiente o como pequeño contribuyente. Fíjate, Marco, que ahorita que mencionas eso, en el primer programa nosotros mencionamos que habían dos tipos de empresa, por decirlo así. Una que la ponemos para subsistir en mi día a día, ¿verdad? Y entonces yo me vuelvo un autoempleado. Y la otra que es donde yo sí estoy buscando ir creciendo, ¿verdad? Que es donde yo tengo todo ese orden. Hago un plan de negocio, hago una planificación, hago un presupuesto, ¿verdad? Tu consejo en cuanto el tema de las utilidades, ¿verdad? Esa diferencia entre lo que vendo y lo que tengo de costos para producir lo que vendo, ¿verdad? Que te queda ahí un diferencial que lo que todos esperamos es que sea positivo. ¿Cómo deberías de manejar ese diferencial? Obviamente, pues los consejos es uno, que uno se ponga un salario, pero mi pregunta va sobre qué porcentaje uno debería de dejar para esa reinversión. ¿Debería de ser ese 10% o debería de ser más, Marco? Vamos a ver, para ver si comprendí la pregunta, es cuánto nosotros deberíamos de tener de margen de utilidad en el producto o servicio que yo vendo. Suponete que yo al final yo vendí un producto en 1,000 quetzales, ¿verdad? Ese producto de costo tuvo 800 y quiere decir que yo me gané 200 quetzales. Lo que normalmente hacemos los que empezamos con nuestro negocio es que agarramos esos 200 quetzales y esos 200 quetzales es lo que nos sirve para vivir, ¿verdad? Y pagar nuestras cosas. Pero ¿cuánto yo de esos 200 quetzales debería destinar para que se quede en la empresa? Porque aquí al final vamos a lo que también en algún momento me decía mi papá como consejo. Sin dinero en la bolsa no puedes hacer negocios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto yo debería de esos 200 quetzales que me quedaron de ganancia destinar para que se queden en las arcas de la empresa para irle dando vuelta a ese dinero o para ir haciendo los pagos que tenga que hacer o las inversiones que tenga que hacer? Para que sea mi capital de trabajo. Sí, muy buena pregunta. Fíjate que debería de ser de un 10 a un 20%. Es decir, si yo generé de esa venta de 1,000 quetzales una utilidad de 200, de esos 200 yo debería de reservar, si es el 10%, 20 quetzales, y si es el 20%, pues es 40. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener que amarrarnos un poco el cincho y decir, bueno, pues me quedaron 180, yo 20 quetzales los metí para capital de trabajo y entonces esos 180 los voy a distribuir entre mis gastos de representación, que básicamente es los gastos que yo genero para movilizarme, para tener una línea telefónica, para poder tener internet, para hacer contactos y para otras cosas. Y entonces, ok, bueno, entonces ahora esos 180 quetzales dividamos realmente en cuánto me debería de quedar a mí de ganancia. Claro. Por ejemplo, al final pues resulta que de los 80 quetzales tal vez a mí solo me van a quedar, de los 180 solo me van a quedar a mí 80 y con los otros 100 yo tengo que moverme, pagar teléfono y esto y el otro. Entonces, ¿qué es los lo que va a gastos pasar? de operación. Los gastos de operación o los gastos de representación. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a empezar a tratar de generar cada vez más negocios. Recordemos que al principio, que un negocio despegue realmente cuesta. Por eso es que nosotros deberíamos de tener un capital de trabajo al cual nosotros le vamos dando vuelta, que sería lo más sano, sería la forma de empezar idónea. Pero si no, pues lo que se hace es que al principio, precisamente como lo decíamos ahora, vamos a tener que tener un estilo de vida más plano, un estilo de vida un poco más reservado y por supuesto ya después vamos a poder ir generando muchísimos más negocios que nos lleven también a otro nivel. Excelente. Solo para que no se nos pase, Marvin, Priscila, tu amiga dice, hola, buenas noches, nos saludó, ¿verdad? Y nos preguntaba por el tema de los libros. Yo podría recomendarle dos, que cabalmente los tenía aquí, ¿verdad? Podría recomendarle uno, que es Cómo hacerla en la vida. Miren ustedes, un libro súper práctico, que hasta mi hija la leyó, ¿verdad? Se llama Cómo hacerla en la vida, finanzas personales para una vida exitosa, que es del doctor Eduardo Palacios Lima, guatemalteco, que ya muchos lo conocen, ¿verdad? La otra es de gimnasiafinanciera.com, que es de Javier Rivero Díaz. Yo se lo podría recomendar, también un muy buen libro, que empieza desde lo básico, ¿verdad? Que es lo que todos necesitamos y se entiende muy bien. Y yo diría que en el de emprendimiento, uno de los que todos tenemos en la mente es el tema de padre rico, padre pobre, ¿verdad? Ustedes. Aquí el tema del cuadrante del dinero y cómo salir de esa carrera de las ratas, ¿verdad? Entonces creo que serían los tres que yo podría recomendar.
Sí, y yo Yo cada quisiera vez que leía, aportar uno más, que es el de Andrés Panasiuk. Él tiene Correcto. 4 libros, pero él la verdad es que en toda la región de Latinoamérica y a nivel del mundo es un pionero en el tema de la cultura financiera y uno muy importante que él tiene, hablando digamos de finanzas personales, es cómo llego a fin de mes. Correcto. Cabal, yo sí, ya sé quisiera cuál es. agregar para el futuro, tengo uno, la verdad que hoy sí no sé dónde conseguirlo, yo estaba viendo si lo tenía por acá, pero hay uno que se llama Le di 1 millón a mis hijos. Le di 1 millón a mis hijos. Te da primero una radiografía propia de cómo estás manejando el dinero, de cómo lo ves, de cuán suelto eres, porque yo he visto un problema. A veces puede ser muy suelto y cuando aprendes que eso te tiene en la ruina, te vuelves todo lo contrario, la ley del péndulo. Entonces ya no soy suelto, ahora lo que voy a hacer es abstemio en todo y ya no le doy pero ni para un cuquito a mis hijos. Entonces que también tiene un balance, que ahorita sí tenemos que estar en esa parte. Pero quizá para complementar a la respuesta que ustedes están dando de libros, decir que es bien importante que los leamos, pero principalmente que nos apretemos el buche. ¿Cómo lo decías vos? Pero sí, sí Marco, pero es bien importante que tengamos claro que esto es para vivirlo, para amarrarnos el cinturón y es bien importante ustedes que como yo creo que esto va a ser temporal, pero no sé cuánto va a ser este temporal. ¿Verdad? Entonces, yo hoy le decía a mis hijos nuevamente, a mi esposa, tenemos que comer poquito, tenemos que racionar lo que tenemos. Tal día tengo una reunión y tengo un pago, tal otro día tengo otro pago, tal otro día, pero porque como emprendedores tenemos que ir guardando, pero hoy, basándonos nuevamente a la pirámide más, lo primero tenemos que comer, tenemos que tener energía eléctrica para que funcionen nuestros electrodomésticos, para cocinar, tenemos que tener internet para poder trabajar, un teléfono que funcione. Ahora, el asunto es sí es bien importante que nos apretemos, que nos cuidemos. Y Mario me ha insistido en los últimos meses en algo. Me dice, Marvin, el presupuesto. Tengamos el presupuesto. No nos salgamos del presupuesto. Porque cuando uno se sale, bueno, en primer lugar, porque nos va a dar tranquilidad, pero la otra, veo yo, es por el simple hecho que con el tener un presupuesto le estás enseñando para la vida. Dios primero, en un año y medio vamos a estar libres de esta situación, ya no vamos a tener esta pena, pero ¿qué le dejamos a nuestros hijos? No, es que fíjense que mi papá, como pues nos fregamos, nos tuvimos que ir a vivir con los abuelitos, porque los abuelitos sí tenían guardado a ustedes. No, lo que pasa es que como mi papá no dio y como mi mamá hasta se separaron, que mira ese mensaje de ayer con William me dejó marcado. No, perdón, eso lo dijo hoy Nano Lamberti, que tuvimos un podcast en la mañana. O sea, no arruinemos nuestros matrimonios. Cuidemos esto porque las finanzas, Marcos, seguramente vos asesorando tanta gente, has, perdón, has visto eso, que familias se destruyen por el tema de la plata, ¿verdad? Ahora, quisiera encaminarnos a algo, porque Marco nos trae 6 puntos. Hemos hablado de clasificación de gastos. Número 2, disminuir gastos. Y pues nos hemos ido desviando entre ir y venir, que está bien, pero no sé si hemos tocado algunos puntos para que lo remarques, Marco, o nos des el tercero, por favor. Sí, con mucho gusto. Pues creo que vamos a tener que hacer un parte 2. Creo que la verdad es que el tema da para muchísimo y por supuesto estamos aquí para resolver las dudas de todas las personas que Exacto. nos están siguiendo y que nos están viendo. Entonces, con mucho gusto nos desviamos, nos detenemos, regresamos. La idea es eso, la Del idea es tema, del aportar tema. valor, es realmente utilizar este tiempo para maximizarlo, para que las ideas queden claras, recargando un poco y amarrando estos 2 primeros puntos que habíamos ya comentado. Les podría decir que al fin y al cabo de esto que hemos hablado es empezar con un propósito de hacer un autodiagnóstico, de hacer una introspección. A mí no me sirve de mucho venir y contar una serie de ejemplos y una serie de cosas que he visto o que nosotros nos pongamos acá un poco como a filosofar en cuanto a cuáles son los rubros que deberíamos de remarcar como principales si realmente cada una de las personas no lo hace para sí mismo, porque un rubro para mí podría ser de vital importancia, pero para otra persona no. Y entonces justo ahí es donde decíamos, pues en estos 2 primeros puntos, que lo que debemos de hacer es esa introspección y ese diagnóstico de evaluar si lo que estoy ahorita consumiendo o lo que quiero comprar realmente va a valer la pena o no.
porque dentro de todo esto también debemos de entender que en esta época, en esta crisis que estamos viviendo, debemos de prepararnos para entender que vienen meses en los que probablemente la curva de la economía no va a ser tan fluctuante o no va a ascender tan rápido como nosotros queremos. Probablemente las cosas van a ir un poco lento. Y además, si lo ponemos desde un contexto en el que sabemos que esta es una de las primeras pandemias que vienen y probablemente de aquí en los siguientes años, primero Dios y no, pero muchos de los pronósticos es eso, que esta es una de las primeras, sí. Y luego pues vendrán cosas ya a 3 años, a 5 años, a 10 años. Entonces creo que este contexto en el que estamos viviendo es realmente un ejercicio que nos va a servir a nosotros para empezar a hacer la tarea, ahora sí, porque como decía Marvin, no nos gusta, es algo que yo no quiero, es un tema que probablemente estoy dejando de lado porque hay otras cosas más importantes o porque este es un tema que ahorita no quiero tratar. Y más aún, si ya tenemos deudas y tenemos problemas y estamos con la soga al cuello, probablemente vaya a ser algo que si yo me volteo con mi familia y les cuento la situación en la que estamos, va a ser algo que realmente va a causar problemas. Y ahora no tenemos para dónde salir, por lo menos durante los siguientes 15 días. Entonces, sí es de evaluar que este es un buen ejercicio que nos lleva precisamente a esa introspección y a ese primer diagnóstico. Fíjate, Marco, que con eso que decís, yo creo que no va a dar tiempo a terminar el programa o tendremos que alargarnos, si es que hay tiempo, un par de minutos. Pero fíjate que con eso que decís, y porque viene con el hilo de lo que decía Marvin del tema de las familias, ¿verdad? Y cómo el tema financiero muchas veces ha quebrado matrimonios, ¿verdad? Deshecho matrimonios. Yo lo que puedo decir como consejo y aportando, ¿verdad? En este programa es que nosotros sí debemos de compartir lo que está sucediendo en el tema financiero, en nuestras casas. Y te voy a poner un ejemplo. El hecho de que cada vez que yo pase por la caja del supermercado, que a propósito me ponen ahí los huevos Kinder y que mis hijos cada vez que yo voy a pagar me piden el huevo Kinder, el decirle, mira, no puedo pagártelo. El mensaje que le estás dando a tus hijos es un mensaje de que o como alguna vez me dijeron a mí, entonces ¿para qué trabajas si nunca tenés dinero? ¿Verdad? O es un tema de como que les das una imagen como de pobreza, pero no es eso. Yo lo que creo es que en la medida en que nosotros hagamos partícipes a la familia, incluyendo a nuestros hijos, de proyectos personales que podamos tener, sea cual sea cambiar el carro de la esposa, sea pagar una deuda, sea irte de viaje a fin de año, hacerlos partícipes y los hijos entender que en la medida que ellos también se hagan responsables en lo que piden, por ejemplo, en el huevo Kinder, si te lo compro, eso deja de aportar a la meta que tenemos como familia para estar mejor, ¿verdad? Y lo que sucede es que el tema del presupuesto, como decía Marvin, que yo le he venido insistiendo en hacer el presupuesto, es que para muchos es doloroso el tema de hacer el presupuesto, ¿verdad? Es doloroso porque la mayoría cuando lo haces, decís, a la gran pucha, esto es para pagar aquí, esto es para pagar allá, pero yo quería comprarme mi cafecito, ¿verdad? Y no es que no te des tus gustos, porque al final también uno trabaja para eso. El tema es cuáles son esos gustos que realmente te puedes dar y cuáles son los que no te puedes dar. Pero yo sí creo que en el tema familiar uno sí debe compartir cuál es la situación buena o mala que esté pasando en la familia. Ayer lo hablábamos, Marvin, el tema del círculo de confianza, ¿no? Sí. Estar ahí enfrente de la gente y decir que tenemos que... No, me estás dando la palabra. Así ¿Sí? como cuando estás en junta directiva. Déjenme contarles que hace unos años yo fui a una iglesia donde nos dieron una prédica, era una iglesia cristiana evangélica, y nos dieron una prédica que se llamaba los gustos, fíjate Mario, o los deseos, algo así, pero no era como el deseo pecaminoso de la sucia carne, sino eran los gustos, y era un tema familiar de finanzas. Miren ustedes, nos van dando una revolcada ahí, y nosotros apuntando y llorando, porque... Mira, Mario, hay épocas donde hay bonanza y hay un momento donde decís, aquí está el huevito, aquí no te ves uno, llévate 4. Pero hay otros, y por eso me gusta ese dicho, hay tiempos donde el pato nada y otros donde ni agua bebe. Y ahorita, siendo justos, quizá tengamos en la tarjeta, quizá tengamos en la de débito, incluso en la de crédito, pero
pero nos va a generar la deuda que decís vos, el gasto que produce deuda, ¿verdad, Marco? Pero aquí viene algo importante y lo voy a decir tal cual. No me importa machucar callos, sino por ser abusivo con nadie de los que están allá detrás del streaming. Pero no es tiempo para andar cuchuchando gustos de los patojos, mucha. Este es tiempo donde nosotros tenemos que ser papás. Si somos los papás varones de casa, las mamás, las mujeres dignas de la casa, y decir, muchachos, hoy no se puede. Hoy no se puede porque estamos en recesión. Hoy no se puede porque estamos en un momento donde o gastamos hoy y comemos y nos emocionamos y mañana nos vamos a morir de hambre, o vamos a ir limitándonos. Hoy el presupuesto que teníamos se acabó, no hay cine, no hay poporopos, no hay gustitos. Hoy mi esposa hizo frijoles, aquí son súper amantes de los frijoles. A mí me molestan mucho porque yo no como frijoles y me friegan, ¿verdad? Yo soy bien chapín, se me nota, pero no como. Ahora, no es que no me gusten, simplemente no como. Yo prefiero las lentejas, pero le digo, mano, pero iba a comer frijolitos, arrocito, que por cierto es muy nutritivo, pero hoy eso es lo que hay que hacer. Y quiero poner un ejemplo que un cliente me contaba. Me dice, mire, Marvin, hay gente muy tonta para gastar dinero. Y yo, por ejemplo, me dice, un señor de verdad millonario, y me decía, yo no le hallo sentido a irme a un lugar a echarme una gran carne carísima y echarme los tragos ahí con los cuates. Cuando una botella, por cara que sea, en el súper vale 300, aquí me vale 1500. No tiene sentido, Marvin, me dice. ¿A quién le tengo que ir cómo fue que me dijo él? ¿A quién le tengo que ir a lucir que me sobra dinero? Un hombre millonario, mucha. Entonces viene y me cuenta que una persona que trabajó con él le dice, mira, ingeniero, estoy jodido, es época de Navidad, tengo 3 quetzales en la bolsa. Ingeniero, hágame un supermercado. Le suplico, me regale un supermercado. Entonces dice que le dijo, mire, hoy 24 de diciembre, yo no ando en esas, pero le voy a pedir favor a un hijo mío que vaya y tarjetee, ¿verdad? Se van, tarjetean y regresa, y cuando ya se ven en la noche, en la Nochebuena, el hijo estaba indignado y le dice, mira, papá, jamás me pidas que te haga un favor de esos, y vos nunca más deberías hacerle un favor de esos a este tipo. Y le dice, ¿pero qué pasó? Mano, ¿sabes qué compró? Le dice, me gasté 1500 pesos de la tarjeta, que para ellos es una salidita, ¿va, mucha? Pero dice 1500 de súper. Yo pensé que iba a llevar mosh, leche, huevos, avena, cereales, lo básico. Mano, llevaba quesos, llevaba vinos, y se compró 2 botellas y se mató 1500 pesos. O sea, entonces me dice, mira, me dice Marvin, hay gente que no sabe qué hacer con el dinero y tal vez le sacó a varios, ¿verdad? Loren me decía, mira, ese cuate se la hizo a varios, me dijo. Entonces, a unos les sacó canasta básica, a otros les sacó regalitos, a otros les sacó. Entonces, a mí me dejó otra perspectiva. Pero les digo, y querida gente que nos está viendo en la transmisión en vivo, que está escuchando el podcast o que está viéndolo en YouTube, no es tiempo. Hoy estamos 21 de marzo del año 2020. No es tiempo de estarnos consintiendo gustitos y de que, ay, va a querer su juguito o su lechita, ¿cómo se llama esa leche cara ustedes? De esa fruta. Vale 30 pesos el litro. O sea, hoy 7 pesos, además, como ni leche es, no te va a hacer daño. Pero es tiempo de apretarlo. No, de soya, pero hay otra que no es de soya, sino que de arándanos, de avena, no sé qué creo. De avellana. No, entonces, cuidemos esto, y les voy a dar un ejemplo bien extremo que hice yo, pero eso es por mí, porque yo soy muy gastón, mucha. Y es que hoy me dio un desayuno Loren mientras teníamos el podcast con Nano allá en Madrid, que tienen que verlo ustedes, ahí búsquenlo en mi fanpage. Nos habló de la situación que vivieron allá en España, que están viviendo. Entonces, el desayuno venía bien cargado y me comí la mitad y me llené. Yo le dije, mano, ¿qué tanto le pusiste? Le digo a Loren, eran 2 tortas de sándwich con huevo, con jamón. Le dije, no, esto me va a servir para la cena. Lo partí a la mitad y dije, esto me va a servir ahorita porque no es tiempo de gastar y de ser extremo. Entonces me dice Loren, tenés razón, ahí lo tengo guardado, terminando la transmisión me voy a ir a cenar ese pedacito que dejé, pero el ejemplo también es lo que contaba Marcos Andrés Santil en su libro, ¿verdad? El $1 burger, una hamburguesa partida en desayuno, almuerzo y cena. Y miren,
Marco, nos dijiste una frase que me encantó y voy a ver si lo tengo acá, si no lo borré y si no lo vuelvo a poner. Tenemos que manejar un perfil bajo. Y eso nos viene a tocar el orgullo. No, hombre, es que yo soy el conferencista. Es que yo le he hablado a miles de gente. Sí, pero te vas a quedar sin pisto. Pensalo bien y analiza en qué vas a gastar. Entonces, porque yo me acuerdo, cada vez en reuniones me decía el Mario, vos es que el presupuesto, insisto en eso, es que el presupuesto. Y de veras, cuando uno maneja un presupuesto, sabe en qué no puede gastar. Vamos a Mac, hoy hay derretidos con café, pero hoy ni a Mac va mucha. Entonces, creo que parte Es que de mira, lo que... mira, Marvin, mira, Así, en función de lo que vos decís, todos trabajamos y todos generamos porque queremos tener una mejor vida, porque eso no es problema. queremos tener calidad, porque queremos crecer, ¿verdad? El problema es que a veces nos adelantamos. No hemos generado, pero ya tenemos. O sea, ese es el problema. O sea, vos miras mucha gente que vive en unas grandes casas, ¿verdad? Que tiene unos grandes carros, pero que al final no son de ellos. O sea, al final los deben. Entonces, mi tema es que yo me merezco en algún momento de mi vida tener una buena casa, tener un buen carro, pero lo voy a llegar a tener cuando yo lo pueda tener. Y cuando el tener eso no dañe mi vida, ¿verdad? No me quede yo sin comer. Y te voy a decir algo, yo cuando decidí salir de la cámara, que ya les conté la historia, que no fue fácil para mí después de 14 años, una de las cosas que yo le digo a mi esposa es que yo lo que busco y por lo que estoy trabajando ahora en mi emprendimiento es porque cuando yo llegue a viejo, yo quiero tener una vejez digna. Y yo no quiero llegar a los 70, 75 años teniendo que ir todos los días a las 8 de la mañana a trabajar porque si no trabajo no tengo que comer. Entonces el tema es, yo quiero tener una calidad de vida y quiero tener una mejor casa, quiero tener un mejor carro, quiero pagarle una buena educación a mis hijos, pero todo eso lo voy a hacer en la medida en que yo lo pueda hacer. Pero a veces habemos muchos, ¿verdad? Para no decir solo hay, pero habemos muchos que primero nos vamos al tener, ¿verdad? Que es todo el tema de los carros, todo ese tema de la apariencia, cuando ni siquiera tenés para poderlo hacer, ¿verdad? Ese es el problema, ¿no? No es que toda la vida vos vayas a vivir en un perfil bajo y estés amasando ahí el dinero. No es eso, pero lo vas a hacer cuando lo podás hacer, ¿verdad? Antes de darle la palabra a Marco, porque ya lo dejamos calladito un rato, perdóname, invitado querido. No, me refiero a esta época. Me refiero claro, a por esta supuesto. Época. Por Ahorita supuesto. es época de paremos la carreta. No, Así yo es. quiero vivir. Totalmente de acuerdo. Tengan acceso a cosas que la plata da acceso. Y me refiero a educación, estilo de vida, viajar que te hace crecer. Pero ahorita, bueno, aparte que ni salir de la casa vamos a poder después. Marvin creo que se fue, ¿verdad, Marco? Sí, sí. Bueno, Marco, si querés, continuando. No, me quedé sin señal. ¿Me miran ustedes? Hola. Ahora sí podemos. Okay. Híjole, sí, algo le pasó a mí. Algo le pasó a mi internet con mucho general. Gusto, pues agradecerles básicamente el tiempo, agradecerles esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Creo que de verdad es por demás enriquecedor todos los comentarios, esas anécdotas que estamos compartiendo. Qué bueno que lo podemos hacer, por supuesto, yo en la mejor disposición de que hagamos parte 2, incluso parte 3 si es necesario de este tema, porque creo que es un tema que hoy por hoy sí vale la pena tocarlo, porque creo que este momento es cuando las personas están más sensibles para tocar este tema y escuchan, porque en muchos de los casos también resulta que el tema financiero nos hace cerrar los oídos y el entendimiento. Así que creo que esta es una buena época. Por supuesto que sí, Marco, y con toda esa planificación y los primeros consejos que nos has dado, yo pensaría que sí hay que hacer esa segunda parte. Solo repasar aquí, saludos a Melanie Lima, tengo buen rato también de conocerla y por un tiempo estuvo ahí apoyándonos en algunas cosas. Dice, buenas noches, interesante el tema del libro de cómo llegar a fin de mes, es súper y buenísimo. También donde podemos saber cómo manejar nuestras finanzas está en la página de la Superintendencia de Bancos que habla sobre educación financiera para manejar nuestras finanzas. ¿Verdad? Así es que gracias Melanie, por el consejo, ¿verdad? A todos los que han estado conectados. Y yo pensaría, Marvin, si está bien tuyo, que mañana pudiéramos seguir si Marco está con la disponibilidad de tiempo, aunque no creo que tengas que salir de tu casa, ¿verdad?
Pero si tiene la disponibilidad de tiempo, yo creo que mañana podríamos seguir con una segunda parte del tema. ¿Qué les parece? Me parece genial. Lo podemos hacer con mucho Bueno, gusto. sí, porque todavía nos quedamos ahí con tres puntos más o menos que hacen falta, que Cuatro. terminemos de 4 puntos que hacen falta de tocar, pero lo que pasa es que este tema de las finanzas personales da para mucho, ¿verdad? Y yo solo quiero dejar que no hay mejor cosa que uno tener claridad sobre las cosas, ¿verdad? Al final los números son exactos, ¿verdad? Y los números no mienten. Solo como una anécdota les quiero contar que en alguna oportunidad me encontré a alguien conocido mío eh, que estaba súper preocupado por el tema de la plata, ¿verdad? Que no le alcanzaba para pagar. Y le pregunto, mira, ¿y cuál es tu presupuesto? Y me dice, mira, son, digamos que como 12,000 quetzales. Le digo, mira, a mí no me digas cómo. Decime cuánto es exactamente tu presupuesto. Y cuando hicimos el presupuesto resultó que no eran 12, eran 15. Le digo, a vos no te alcanza porque vos trabajas para 12, no trabajas para 15. Hoy ya tenés claridad de tu presupuesto. Entonces, consejo a todos, hagan su presupuesto antes de que lleguemos al programa de mañana. Así, pues cualquier duda que puedan tener se la podemos plantear a Marco y en lo que podamos ayudar nosotros, igual los vamos a ayudar, ¿verdad? Pero la idea es que hagan de una vez ese diagnóstico, esa evaluación de cómo están. Hacer su presupuesto, ¿verdad? Recuérdense de lo que hablamos al inicio, gastos que realmente son necesarios y gastos que no son necesarios. Hoy realmente estamos para tener gastos que nos van a ayudar a vivir, porque no hay otra, ¿verdad? Y tener esa claridad creo que nos va a ayudar de mucho. Así es que muchas gracias por habernos acompañado y esperamos verlos mañana de nuevo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Hoy empezamos un poquito atrasados porque teníamos un problema ahí técnico, pero mañana esperamos estar a las 6 de la tarde de nuevo con todos ustedes. Marvin, el cierre y Marco, muy agradecido. Bueno, no sé, sin señal, no sé si hablaron, quizá mañana podamos cerrar el tema, Marco, de finanzas, no sé cómo estás, tenés salidas, sí. ¿No? ¿Verdad? No creo. Sí, con gusto. Entonces, mañana, continuación con Marco Maldonado, finanzas personales y empresariales y planes de contingencia para ver qué hacemos ahorita, que era lo que estábamos hablando. Ya recibí a alguien un correo y me dice, Marvin, ¿a vos te gusta comer en un lugar que mejor no menciono? Me lo mandó por inbox. Sí, yo estaba hablando de ahorita, de esta época. Y quiero contarles algo. Primera Plana GT. Si usted quiere aprender mucho de estarse informado, mejor dicho, Primera Plana GT es un periódico que está trabajando en pro de nosotros los guatemaltecos en el tema de la información y está retransmitiendo el programa, les cuento, primeraplana.gt. Bueno, yo no quiero obviar el mensaje de Melanie, quien nos recomendó el curso que está aquí en las notas, bit.ly, ahí está la dirección, SIT Finanzas GT, así le puse, y si no googleen curso Finanzas SIT de la Superintendencia de Bancos, ahí está el ABC de las finanzas, y lo más clásico, si yo tengo 5 quetzales y quiero comprarme algo de 6 quetzales, no lo voy a poder comprar sin endeudarme. Entonces, un principio básico, ¿qué puedo comprar y qué no puedo comprar? Hoy, queridos amigos, estamos en una época difícil donde el problema es que no estamos pudiendo salir a trabajar tan normal como antes. Entonces, mantengamos nuestros gastos lo más bajo, lo más asequibles posibles sin consumir más. Y pues agradecerle a Marco Maldonado que nos está acompañando hoy y que si usted quiere, esta es otra publicidad, si usted quiere información y apoyo y asesoría con Marco, pues seguramente le va a guiar, le va a asesorar, puede escribirle al WhatsApp más 502, que es el área de Guatemala, 5312-6670, o solo pasa su tarjetita, ¿verdad? O bueno, él sabrá si hay alguna cortesía por ahí, pues, pero y contarles, con Mario estamos haciendo consultorías, escríbanos, pueden hacerlo al formulario de mi sitio web en marvinluna.pro/contacto y ustedes nos escriben ahí, Mario, queremos, porque todavía no tenemos site de los consultores, pero queremos una asesoría, estamos en una crisis, queremos que nos guíen, con mucho gusto podemos apoyarnos porque de esto trata el trabajo. Recuérdense, ayer anunciamos que GP Autos está
permite anunciar tu auto. Si lo quieres vender por esta emergencia, lo puedes vender en esta época y no te va a cobrar un solo centavo. Tenemos también el Salón Terciopelo que se está anunciando el 54140020, 54140020. Hoy no están abriendo al público, pero pueden hacer una cita y coordinar para que te puedan atender, porque hay momentos también para cuidarse. Marco, muchas gracias por estar acá. Mensaje final, con vos cerramos. Un gusto, pues nuevamente agradecerles el tiempo, agradecerles la invitación. Creo que fue un tiempo muy provechoso, tanto para nosotros como para las personas que nos están siguiendo. Y sí, pues ponerme a la orden. Como les decía, creo que este es un tiempo en el que la gente puede acudir, así como tenemos coaches que nos ayudan en diferentes áreas. En el tema también de las finanzas personales, necesitamos un coach, alguien que nos ayude. Definitivamente la idea es aportar valor, agregar de la experiencia y de metodologías prácticas precisamente que nos llevan a poder ser mejores en esta área también como en otras. Así que de mi parte, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Marco, solo para cerrar, también recuerden, Barriga Verde, hoy no salga de su casa, frutas, verduras, carne, lo que necesiten, busquen la fanpage de Barriga Verde para lo que necesiten. Pasen feliz noche, Dios los bendiga, pásela bien, disfruten a su familia, nos vemos mañana con más consejos de finanzas personales. Así es que feliz noche a todos. Mañana 6 de la tarde, Marco. Dios. Hasta luego.